¿Cómo crecer en el amor? Es la pregunta. ¿Cómo crecer en el amor? La Iglesia de Jesucristo tiene que dar a entender que nosotros estamos colocados en su reino para crecer en el amor, para manifestar el amor. Entonces hay dos pasajes bíblicos que hablan bien claro de esto. En primer lugar, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en Levíticos capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Tremendo. Dos versículos bíblicos que nos hablan de dos principios fundamentales. Primeramente, un amor siempre tiene, el amor de Dios siempre tiene que ir creciendo, aumentando hacia Dios y hacia los demás. Hacia Dios y hacia los demás. Es la más elevada expresión del cristianismo, o tendría que ser así, aunque hoy en día deja mucho que desear, ¿verdad? Pero no nos confundamos. Amor no significa andar como babosos detrás de una persona. No es así. Amor no significa porque yo me compré una camisa le tengo que comprar a fulano, mengano, ciclano, trustano. No significa eso. Pero expresar el amor de Dios es otra cosa que vamos a estar hablando. Amén. Ahora bien, para el buen desarrollo del cristianismo debemos aprender a caminar en el amor. Aprender. ¿Por qué muchos se pelean hoy en día? ¿Por qué hay muchas discrepancias entre iglesias, entre cristianos? Que él me dijo, que él me habló, que al otro me dijo, que me... ¿Por qué ocurre esto en la iglesia y no ocurre tanto en el mundo? Porque en el mundo ya está zafado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo siempre va a atacar a aquellos, ¿no es cierto?, que obviamente se levantan en el nombre del Señor para trabajar en la viña del Señor. Y obviamente el enemigo ataca a las partes más débiles para debilitar a los más fuertes. Y siempre fue así y va a seguir siendo así. Pero si aprendemos a caminar en el amor va a ser algo que suple todas las cosas. Y de eso quiero hablar. Y no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de algo muy importante. Hablemos de dos principios fundamentales de la manifestación del amor en la vida del cristiano. Primeramente, el amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y para amar a Dios, bueno, tenemos que aprender mucho, ¿no es cierto? Y luego lo más difícil, pero que debemos hacer y también debemos entender para realizar esto, es el amor al prójimo. Qué bien difícil es el amor al prójimo. Por amor nosotros le damos y le regalamos o le hacemos alguna cosa y después queremos reclamarle lo que ya le dimos. Y porque estamos confundidos, no tenemos bien conceptuado ese tema. Y debemos entenderlo para poder obrar conforme a la voluntad de Dios y de esta manera manifestar su amor. Comprender, aceptar el amor de Dios y mostrar su amor a los demás no es tarea fácil. Para nada. El que me dice que es tarea fácil eso es mentira. No es tarea fácil. Porque hay veces que tenés ganas de agarrar un palo y metérselo por la cabeza. Y no me diga que no ha pensado eso. Porque si me dice que no ha pensado eso, no le voy a creer. Es por nuestra naturaleza. Es porque tenemos que aprender a desarrollar el amor de Dios. Y debemos entender. Pero por lo general experimentamos su amor en nuestros sentimientos. Reconocemos el amor de Dios porque, bueno, nos ha sacado de un montón de problemas.
En el capítulo 13 de Primera de Corintios, define bien ese tema del amor. Define al amor como algo que no se siente. O sea, algo que no es algo que se pueda expresar sintiéndolo, nada más. Sino es algo que se expresa con los hechos. Los hechos demuestran el amor que vos tenés a Dios y el amor que vos tenés a los demás. No es tanto la palabrería, no es tanto de vez en cuando vas y haces una obra de caridad. No, es eso. Eso, si bien es resultado de lo que vos ya tenés, porque tiene que ser eso. Demostrar el amor de Dios genuino y verdadero es que las demás personas puedan ver en vos los propósitos de Dios. Si las personas no ven en vos los propósitos de Dios, algo está sucediendo, estás fallando en algo. Y entonces debemos entender ese punto. La prueba positiva del crecimiento espiritual es mostrarle a otras personas el amor de Cristo en tu vida. Si no es así, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no me vengas, y voy a hablar de esto miles de veces, y lo voy a repetir, sigo repitiendo esto, no me digas que tenés fe, porque no te creo. Así de sencillo. Porque si hablamos del amor, obviamente, el amor, tanto como la fe, es la misma cosa. Y se desarrolla de la misma manera. No a tu manera, no a tu forma, así como usé de introducción la carreta que llevaba el arca del pacto. Y lo hacía precisamente porque, bueno, no es que había una obligación, pero David se sentía tan agradecido con Dios que quería hacer algo que anhelaba su corazón, pero que estaba fuera, ¿no es cierto?, primeramente de la voluntad de Dios y de los propósitos del Señor. ¿Por qué de la voluntad de Dios? Porque no era la forma que Dios quería que lo lleves. No es a tu manera, vuelvo a repetir, esa es la manera de Dios. Y es sencillo entender eso, pero es como que nos agarra caigüe preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad? Mostrame, esperaré tu respuesta. Y no lo hacemos, porque seguimos dependiendo de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a entender el amor de Dios si caminamos en nuestra propia voluntad? Es imposible, no se puede. No solo a la familia de la fe debemos demostrar el amor, sino también a los perdidos, a los desamparados de este mundo. Demostrar el amor de Cristo a esa persona implica una gran responsabilidad, no es como vos querés, sino tenés que empezar a entender que ese amor tiene que conquistar tu vida para que vos posteriormente puedas manifestar ese amor hacia otra persona. Amor de Dios, amor, amar a Dios. En el Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2 dice: amó a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Tremendo. El salmista expresa la gratitud a Dios porque obviamente Dios obró y lo rescató de la muerte. Y por eso está agradecido. Y este salmo, si uno empieza a hurgar un poquito en la historia, era el salmo que se cantaba en las Pascuas, en el Pesaj. Entonces, ahí el pueblo de Israel cantaba con gratitud, porque ya estaba escrito, pero me supongo yo que muchas de las personas no sentían lo que sintió el salmista, así que lo cantaban por costumbre. Otro punto más en el cual debemos
ponernos en nuestra conciencia, porque debemos entender primero que lo que estamos haciendo no tiene que ser una cáscara o algo superficial, sino que tiene que ser algo bien profundo. O sea, para esto debemos conocer los propósitos de Dios. Muchos cristianos crecieron durante muchos años de esta manera y hoy en día no manifiestan su amor. Manifiestan el amor a aquellos que creen o que son agradables, pero no a las personas desagradables. Aquellos amigos o familiares o hermanos en la fe, pero no a aquel que le odia y no quiere reventar. Si pudiéramos expresar ese amor sin rencor, hay muchas personas que a mí me hicieron mucho mal y no les tengo rencor. Es como que ya fue, ya pasó, tranquilo, está todo bien, empecemos de nuevo. Pero no basta ser agradecidos con Dios. Hay que aprender a amarle. Tenemos muchas razones por las cuales debemos agradecer a Dios. Pero el amar a Dios está por encima de la gratitud. ¿Por qué? Porque está relacionado a una experiencia de vida y en esa experiencia aprendemos a amar a Dios. Y lo que yo estoy diciendo, esto ya, ayer lo terminé esta prédica. Hoy di la última pasada, a la mañana me levanté temprano, de madrugada, orando y repasando de vuelta. Pero son estas cosas que yo experimenté. No voy a hablar de algo que no experimenté. Voy a hablar de algo que verdaderamente experimenté. No me interesa tampoco predicar algo que no experimenté. Pues no quiero impresionar a nadie. Y no solo debemos amar a Dios con todas nuestras vidas, sino también amar a Dios con todo lo que somos. Con todo lo que somos. ¿Y sabe qué significa con todo lo que somos? Significa que todo lo que vos hagas, lo que vos realices, en todo, tiene que estar el amor de Dios. Dice Deuteronomio, que se vaya entendiendo, porque acá hay muchas cosas que todavía no se están entendiendo. Pero al desarrollar esta prédica este sermón, vamos a estar dilucidando lo que parece que está oscuro. Deuteronomio capítulo 30, versículo 20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Vuelvo a repetir, Él es vida para ti. Motivación. ¿Por qué debo amar a Dios? Si no entiendo, no puedo repetir esto. Pero si yo entiendo que Él es vida para mí, y si Él me falta todo, lo que es más, estaría muerto. Entonces, yo debo entender este principio, porque Él es vida para mí. Y prolongación de días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bien, quizás Abraham no vio todos los propósitos de Dios que le prometió a él de hacer una gran nación, pero que se cumplió, se cumplió. Isaac también, el hijo de la promesa, que parecía que de repente no iba a surgir mucho, pero en Jacob las cosas cambiaron. Ahora, quiero que entiendan que toda esta promesa se basa en una sola cosa: aprender a amar a Dios. ¿Cómo es el único Dios y verdadero? Y gracias a su pacto debemos amar de todo corazón.
Y muchos se complican tratando de definir el significado de amar. De amar a Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. ¿Por qué me voy a complicar? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Cómo debo aprender a amar a Dios? Dice que yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, o sea, hay una relación. Dice que tengo que amar a Dios con toda mi alma, hay un entendimiento. Y dice que debo amar a Dios con toda mi fuerza, en la perseverancia. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es aprender a ser obedientes. Amén. Aprender a ser obedientes a su palabra. Bien, primera de Juan capítulo 5 versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. No podés amar a los demás sin primero ser obediente. Es por eso que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Porque sabía que la capacidad de amar en el hombre es limitada. Y cuando estamos hablando de un amor así, estamos hablando de un amor sobrenatural. Es el amor que tuvo en su origen el hombre, pero que perdió por causa del pecado. Ahora, ese amor se recupera a través de Cristo, pero yo tengo que empezar a practicar ese amor en obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es fundamental para generar el amor. Para eso debo entender, porque si no voy a estar literalmente haciendo cosas que dice la Biblia sin poder comprenderlas, sin poder entenderlas, y me puede llevar a la equivocación. Amén. Entonces, la obediencia es la clave para amar a Dios. Es el primer paso en el escalón de la vida cristiana. Segundo, amar a los demás. Amar a los demás como a sí mismo. Tarea difícil. Muchos luchan con esta cuestión de amarse a sí mismo. ¿Cómo voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo? Vivimos en una cultura que tiende a ser ensimismada y egoísta. Una cultura donde la envidia es por sobre todas las cosas y donde si uno tiene, yo tengo que tener más. Y si este tiene un equipo grande, yo tengo que tener uno más grande. Y si este tiene un auto lujoso, el mío tiene que ser el mejor. ¿Sí o no? Creidito. Pero esa es la sociedad en la cual vivimos. Una sociedad egoísta, egocéntrica. Que obviamente a sus hijos le van a enseñar eso, no le van a enseñar otra cosa. Se nos enseña a ser egoísta, aún al punto del suicidio. Una persona llega a ser tan egoísta, que dice voy a suicidarme porque ya estoy cansado, pero deja hijos, deja esposa. Me voy porque no la soporto más. ¿Y tus hijos? En vez de solucionar el problema, lo único que hacen es huir del problema. Egoísmo. La eutanasia también es una forma de egoísmo. ¿Cuál es el equilibrio entre el amor al prójimo y el egocentrismo? ¿Cuál es el equilibrio? Y se los voy a decir por revelación del Espíritu Santo. Debemos amarnos a nosotros mismos, no por lo que sentimos, que se aclare, no por lo que sentimos, ¿de acuerdo? Sino ¿por qué? Sino porque por lo que representamos. Vuelvo a repetir. Debemos amarnos a nosotros mismos, no por lo que sentimos, sino por lo que representamos. Porque en nuestra naturaleza los sentimientos son muy
muy fluctuantes. No tienen una conducta definida. Entonces, como no tiene una conducta definida y es muy fluctuante, obviamente no podemos guiarnos por lo que sentimos, aunque vamos a sentirlo. Debemos entender que muchos de los sentimientos que pasan por dentro no son de Dios, son nuestros, y quizás provocados por alguna circunstancia, y eso tiene que estar definido. Ahora, no debo amarme a mí mismo por lo que siento, sino por lo que represento. ¿Qué representa tu vida? El cristianismo es una responsabilidad que debemos asumir, si no, de lo contrario, no seríamos cristianos. Que se entienda, si uno no lleva la responsabilidad de ser cristiano, obviamente no es cristiano, aunque tenga el rótulo de cristiano, no es cristiano. Ahora bien, en primer lugar, usted se debe amar a sí mismo como alguien que fue creado a imagen de Dios. Pasaje muy conocido, Génesis 1:27, dice: creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Después de que el pecado hizo su aparición, la imagen de Dios se disolvió, o se escondió, mejor dicho, se dañó. Pero a pesar de haberse dañado, sigue estando en el hombre, aunque sea incrédulo. La imagen de Dios sigue estando en el hombre. ¿Cuándo se activa la imagen de Dios en el hombre? Desde el momento que aceptamos a Cristo, desde el momento que le permitimos al Señor que obre en nuestra vida, desde el momento que nosotros empezamos a entender los propósitos de Dios, desde el momento que nosotros empezamos a caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Ahí la imagen de Dios es recuperada a través de Cristo, a través de la persona de Cristo. Quiero que entiendan esa parte. ¿Qué es la imagen de Dios? Es tu identidad como cristiano. Es la identidad que te acredita ser hijo de Dios. Y eso es fundamental. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, el que derrama sangre de hombre, por hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Acá vemos una situación en la cual es contraria a Dios, pero Dios no niega que la imagen del Señor, la imagen del Creador, sigue estando en el hombre. Por ende, el hombre tiene que entender de que hay un propósito definido y que este propósito se cumple a través de Cristo, pero que debemos encontrar ese propósito. Si esto no sucede en nuestra vida, no vamos a poder encontrar nuestra identidad. ¿Me está entendiendo? En segundo lugar, usted debe amarse a sí mismo como alguien que tiene valor, porque Dios tiene un propósito y un plan para su vida. Desde la creación del hombre y desde que el hombre fue engañado, y esto produjo una maldición generacional en la cual toda la humanidad fue afectada, pues aún así el hombre en sí tiene dones, ministerios que tiene que descubrir. Aún aquel mendigo o aquella persona
que por H o por B motivo desvarió y anda enloquecido, está loco, caminando sin rumbo, aún esa persona tiene ministerios y tiene dones que obviamente por su situación no lo puede descubrir. Pero cuando es tocado por el poder de Dios y es liberado de ese espíritu de locura, esa persona generalmente con el tiempo, yo conozco muchos casos de pastores que andaban desnudos por la calle, no cuando eran pastores, sino antes de ser pastores. Entonces, ¿cómo Dios obró de una manera espectacular en esas personas? Pero había dones y ministerios. Tenía un llamado de parte de Dios que él debería descubrir. Y eso se descubre cuando nosotros empezamos a tomar en serio ese principio que Dios nos dio desde el momento que el hombre recibe la orden de parte del Señor de hacer tal y cual cosa, pero que en su momento desobedecieron. Es porque el hombre, aunque no conocía ni el bien ni el mal, Dios le había dado el libre albedrío. Y en este libre albedrío, el hombre debe decidir qué va a hacer de su vida. Y es por eso que yo estoy totalmente en contra de las enseñanzas de Juan Calvino. No quiero ir a la teología, pero es así. Nacimos con un propósito, con dones y ministerios, pero aún así debemos decidir qué camino voy a tomar. Para eso Dios utiliza muchas veces las circunstancias. ¿Qué dice Jeremías capítulo 1 versículo 5? Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Se lo dice a Jeremías con el propósito de hacerlo entender que él no estaba en este mundo por casualidad, sino que estaba en este mundo porque había un propósito y que debería empezar a tomar esa responsabilidad y activar esos propósitos. Que Él estaría con él, que Dios estaría con él. Entonces, fue Jeremías el que decidió. Dios no te va a agarrar de las narices, de las orejas, para que vos hagas algo. Él va a dejar que vos tomes tu propia decisión. Es por eso que te muestra dos caminos. Y muchos no creen. Así que Dios tiene un propósito y un plan definido, determinado para las personas, que debemos obviamente hallarlo, encontrarlo, buscando la presencia de Dios, conociendo y caminando en el amor del Señor, en obediencia a la palabra, como dijimos al principio, y de esta manera empezar a entender nuestro mundo interior, conocer que Dios permite que nos amemos nosotros mismos, para que nosotros evaluemos la creación del Dios Todopoderoso, no solamente en mí, sino en otra persona. En esa área Dios fue muy ético. En tercer lugar, usted debe amarse a sí mismo como alguien que en Cristo murió. Dios pensó en usted como alguien bien valioso. Y es por eso que mandó a su Hijo unigénito. Por amor a vos. Todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios se define en una sola palabra. Una sola. Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. En Levíticos capítulo 19, versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios mandó a su Hijo porque el hombre no tenía la capacidad para cumplir las 613 leyes que hay en el Pentateuco. Y Jesús la cumple. Y lo que es más, Él representa la ley. Y la ley representa el carácter y la exigencia de Dios. Y se cumplió en Cristo. Por eso que Pablo habla de esta manera. Que ese amor se manifiesta en la ley. Y es por amor. No porque nosotros la cumplamos. Pero debemos estar en obediencia. La práctica del perdón es una forma de expresar ese amor a los demás, no tomando en cuenta las ofensas. No debemos vengarnos ni guardar rencor. No debemos mantener un rencor por otra persona por el mal que nos ha hecho, sino que debemos tener una perspectiva propia en nuestra relación con los demás. Y Pablo enseñaba esto en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es tremendo, porque acá vemos que hay un propósito, porque cuando yo miro a los demás, también estoy mirando a Cristo. Cristo murió por aquel que no parece como que a mí me dice, ¿no es cierto? No, como que yo entiendo, no merece que Cristo haya muerto por él, porque él es muy jodido. Pero ¿quién soy yo para dictaminar ese tipo de cosas? Sin embargo, el hombre dictamina a quién debe ser salvo y quién no. ¿Quién merece ser predicado y quién no? Pero en eso no está el amor de Dios, está en el entender que también Cristo murió, aún por Hitler, que a través de él hubo un genocidio, ¿no es cierto?, de más de 6 millones de judíos, sin contar a los rusos. Total, más de 15 millones de personas murieron por causa de Hitler. Pero aún murió por él. Murió por Mussolini. Murió por Pío XII, que se asoció con Hitler. Atienda. Murió por Mussolini, que fue un traidor. Murió por las personas más despreciables. ¿Quiénes somos nosotros para decir, yo soy mejor que él? Eso es lo que pasaba con los fariseos, con los escribas. No entendieron el principio del amor al prójimo. El amor al prójimo radica en la obra de Cristo, primeramente en tu vida y luego la expresión
de lo que sos como luz a los demás. La vida tiende a golpearnos y a veces comenzamos a sentir que nos falta ese amor, que no nos aman. Pero la palabra de Dios nos recuerda que Dios nos ama muchísimo. Aun cuando éramos pecadores, Dios nos ama. Comience a buscar a Dios. Escuche, y esto es muy serio, busque a Dios mientras Él puede ser hallado. Porque a un día no lo va a poder buscar más. Porque la gracia de Dios se va a terminar. Y cuando se termine la gracia de Dios, se termina toda posibilidad de encontrarse y mucho menos de desarrollar el amor de Dios. Comience a buscar a Dios. Dígale lo que siente usted. Permita que su amor entre a su corazón y dé plenitud de vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Y el Señor haga crecer y abunde en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pero lo que me llama la atención es que dice la palabra que afirma nuestros corazones. Cuando empezamos a desarrollarnos, a aprender, a conocer el amor de Dios y los propósitos de Dios, a ser obedientes, empezamos a crecer en vida y somos partícipes, ya no del reino espiritual, porque se estableció a través de la cruz, sino como dice acá, y no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando precisamente de la segunda venida de Cristo, antes de establecer el milenio. Al terminar los 7 años de gran tribulación, aparece Jesús, capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi los cielos abiertos, y he aquí uno que estaba montado en un caballo. De su boca salía una espada aguda para herir a las naciones, y su nombre era Fiel y Verdadero. Y venía con todos los ángeles y con todos los santos para establecer, después de la guerra del Armagedón, el milenio. ¿Cubre todo eso el amor de Dios? Claro que sí. Y tenés que estar dentro de su propósito. Dale mucho valor a lo que tenés, porque si no es así, lo lamento. Amén.